creció creyendo en una historia. Una historia sencilla, construida con cariño y cariño. Para ella, no había duda de quién era ni de quién la amaba. Pero el destino siempre guarda secretos. Y fue solo cuando decidió regresar a la casa donde pasó su infancia que las viejas paredes comenzaron a susurrar verdades ocultas. Cada rincón de aquella casa guardaba recuerdos, pero también escondía algo mucho más grande, un misterio que llevaba años esperando ser revelado. Y lo que parecía solo una visita nostálgica, se convirtió en un encuentro inesperado con sus verdaderos orígenes. Porque dentro de esa casa, entre recuerdos y silencios, descubriría quién realmente la creó. La casa estaba allí, todavía en el tiempo, como si la hubiera esperado todos esos años. Las paredes desconchadas llevaban las marcas de la infancia, la puerta todavía crujía al abrirse y el olor a tierra mojada en el patio traía recuerdos casi olvidados. Creció allí, entre risas inocentes y pequeños sueños. Recordaba correr por el estrecho pasillo, escondida tras la vieja cortina de la sala, escuchando a su madre tararear canciones sencillas mientras preparaba la cena. Por la noche, la arrullaban historias que hablaban de amor, coraje y esperanza. Era una vida sencilla, sin lujos, pero llena de cariño. Y para ella, eso era suficiente. Nunca dudó de lo que tenía. Nunca cuestionó sus orígenes. Nunca pensó que pudiera haber algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Pero cuando volvió a cruzar esa puerta después de tantos años, algo dentro de ella pareció temblar. El silencio en la casa no era solo silencio, era como si cada pared guardara una voz oculta, un secreto sofocado por el tiempo. Ella no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que aquella casa, que para ella siempre había sido sinónimo de hogar y protección, escondía en sus recuerdos la clave de una verdad que cambiaría todo lo que creía sobre sí misma. Pero en esa visita, algo empezó a inquietar su corazón. A primera vista, todo parecía igual, la cortina de encaje ligeramente amarillenta por el paso del tiempo, el cuadro torcido en la pared del salón, el olor familiar a madera vieja que siempre le traía paz. Pero por alguna razón, esta vez nada parecía tan simple como antes. Fue como si, al cruzar de nuevo aquella puerta, la casa hubiera decidido revelar lo que había mantenido en silencio durante tantos años. No podía explicarlo, pero sentía que había algo oculto, algo que sus ojos infantiles nunca habían podido percibir. Mientras caminaba por la habitación, abrió una vieja caja de fotografías. Las sonrisas impresas en el papel parecían las mismas que las de su infancia, pero algunos detalles comenzaron a llamar su atención, fechas garabateadas en el reverso que no coincidían con la edad que recordaba tener. Notas crípticas que sonaban como pistas de algo más grande. En un momento dado, al preguntar por una de esas fotos, notó que la mirada de su tía se desviaba, como si quisiera evitar responder. El silencio incómodo, el cambio repentino de tema, eso la dolió más que cualquier palabra. Era como si todos a su alrededor supieran la verdad, excepto ella. Y cuanto más preguntas hacía, más crecía la sensación, había agujeros en su propia historia. Los recuerdos que parecían claros comenzaron a mezclarse con dudas. Recordó un cumpleaños en el que recibió una muñeca, pero en otra foto, la misma muñeca apareció meses antes de que supuestamente la recibiera. Pequeños detalles, pequeñas grietas, pero juntas, abrieron un abismo dentro de su mente. Fue entonces cuando, rebuscando en la vieja habitación, encontró un pesado cajón que parecía no haber sido abierto en años. Dentro, entre telas amarillentas y recuerdos olvidados, había documentos. Papeles con firmas, registros de nombres y fechas que no coincidían. Su corazón se aceleró cuando notó que su certificado de nacimiento estaba junto a papeles rotos, con notas a los lados, como si alguien hubiera tratado de ocultar información. Ella respiró profundamente, pero la inquietud no la dejó descansar. Era como si cada objeto de aquella casa clamara atención, pidiendo ser descifrado. Y detrás de ese malestar crecía un sentimiento aún más doloroso, el de que tal vez toda su vida se había construido sobre algo que nunca le habían dicho.
En medio de tantas búsquedas, sus ojos se toparon con un sobre escondido en el fondo de un baúl. El papel estaba amarillento y la letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita entre lágrimas. Con manos temblorosas, abrió la carta. Las primeras palabras fueron como un golpe. Fue una despedida. Una petición de perdón. Alguien habló de un niño abandonado, de una vida interrumpida por el peso de las circunstancias. Con cada línea, su corazón se rompía un poco más. Quedó constancia del dolor de una madre que tuvo que renunciar a lo que más amaba. Una madre que, según todos los indicios, no era la misma que la había criado durante todos esos años. El silencio de la casa, que antes parecía acogedor, ahora se volvía sofocante. Las paredes que contenían su risa infantil ahora resonaban con preguntas sin respuesta. ¿Quién era esta mujer que escribió esas palabras? Y más que eso, ¿por qué nadie le ha dicho nunca la verdad? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero junto con ellas nació un nuevo sentimiento, la necesidad de descubrirlo todo. Ya no podía vivir con respuestas a medias, con historias fragmentadas. Esa carta era solo la punta de un misterio mucho mayor. Y en el fondo, ella lo sabía, cuanto más profundizara en el pasado, más dolorosas serían las revelaciones. Pero también sabía que no podía regresar. La verdad estaba allí, frente a él, pidiendo ser desenterrada. Y, sin darse cuenta, mientras sostenía aquella carta en sus manos, ya no era la misma persona que cruzó la puerta de aquella casa. Ese descubrimiento lo había cambiado todo. Y lo que vendría, sería aún más intenso, doloroso y revelador. Su corazón se aceleró. La carta, aún en sus manos temblorosas, parecía pesar 1 tonelada. Cada palabra escrita en ese papel amarillento resonaba en su interior como un grito imposible de silenciar. La mujer que la había criado con tanto amor, no era su madre biológica. Un profundo silencio llenó la habitación. Era un silencio que no solo provenía de la casa, sino de su interior. Sintió que el mundo se quedaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido para obligarla a enfrentar esa verdad. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Cada recuerdo de la infancia, una vez puro e intacto, ahora estaba manchado por el peso de la revelación. Los cuentos para dormir, los tiernos abrazos, la mirada acogedora que siempre le había dado seguridad, todo ahora se confundía con una nueva pregunta. ¿Quién era entonces la mujer que la dio a luz? ¿Y por qué tuvo que abandonarla? Se levantó y caminó por la casa como buscando respuestas en las paredes, los muebles, los objetos olvidados. Cada detalle adquirió un nuevo significado. La cama donde durmió todas las noches de su infancia, ¿habrá sido hecha por manos que portaron el secreto? La mesa del comedor, donde tantas veces se sentaba con su familia, ¿habría sido testigo de conversaciones en voz baja, de pactos de silencio? Su corazón estaba hecho pedazos. Se sintió engañada, traicionada por el tiempo, por la gente que más quería, e incluso por ella misma, por no haber sospechado nunca. Fue como si su identidad hubiera sido arrancada en segundos, dejando solo un vacío doloroso. Ella volvió a mirar la carta. Las palabras hablaban de amor, pero de un amor diferente, herido, sacrificado. Una madre que no pudo quedarse, una vida marcada por decisiones que no entendía. Y dentro de él surgió una mezcla de sentimientos, ira, tristeza, añoranza de alguien que nunca había conocido. Las lágrimas corrieron por su rostro. Era imposible contener el dolor. Era como si toda su vida hubiera sido construida sobre una mentira. Pero al mismo tiempo, una voz silenciosa en su corazón le recordó, la mujer que la crió también la amó, también luchó, también sacrificó todo por ella. El conflicto era insoportable. ¿Cómo puedes aceptar que el amor que recibiste fue real, pero que vino de manos distintas a las que te dieron la vida? ¿Cómo podemos perdonar a alguien que ocultó la verdad durante tantos años? Y, sobre todo, ¿cómo afrontar la ausencia de la mujer que la trajo al mundo? Ella miró por la ventana de la casa. El cielo estaba pesado, oscuro,
a punto de llover a cántaros. Era como si la naturaleza misma reflejara el caos que había en ella. Por unos momentos pensó en dejarlo todo atrás. Guarda la carta, vuelve a cerrar el cajón y haz como si nunca hubieras descubierto nada. Pero no pude. El peso de la verdad ya estaba dentro de ella y no había forma de borrarlo. Respiró profundamente, se secó las lágrimas y regresó a su habitación. Volvió a levantar la fotografía que había encontrado antes. Ahora, esas sonrisas tenían otro significado. ¿Podría ser que en alguno de ellos estuviera oculta la presencia de la verdadera madre? ¿Podría ser que en alguna mirada, en algún detalle imperceptible, hubiera pistas que ella nunca supo descifrar? Su corazón, aunque roto, comenzó a latir con una nueva necesidad, descubrirlo todo. ¿Quién era esta mujer? ¿Dónde estaba? ¿Seguía viva? Y lo más importante, ¿habría todavía alguna posibilidad de encontrarla en algún momento? La desesperación se mezcló con la esperanza. Dolor, con curiosidad. Y el silencio de aquella casa, que antes la asfixiaba, ahora parecía gritar, adelante, busca la verdad. Ella sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Aquella revelación lo había cambiado todo. Pero en el fondo también tenía una sensación, lo que estaba por venir sería aún más sorprendente. Porque a veces el destino solo comienza a revelarse después de que el corazón está roto. Y ese dolor, era solo el comienzo. Fue en ese momento, en medio del shock, que se alzó una voz suave. Se giró lentamente y sus ojos se encontraron con la frágil figura de la vecina más vieja de la calle, la mujer que la había visto crecer desde que era pequeña. El cabello blanco delataba el paso de los años, pero la mirada llevaba consigo una verdad que ya no se podía ocultar. El vecino respiró profundamente, como quien lleva un peso en la mano durante demasiado tiempo. Se acercó y dijo en voz baja, casi como un susurro que solo ella podía oír. Tu madre, nunca dejó de amarte. Te observaba desde lejos, rezaba por ti todos los días, pero no tenía fuerzas para quedarse. Lo que hizo, fue por amor, no por abandono. Las palabras penetraron profundamente en su alma. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y durante unos segundos no pudo reaccionar. Fue como si su corazón se hubiera detenido a absorber cada sílaba. La vecina continuó, con lágrimas en los ojos. La veía a menudo aquí, de pie al otro lado de la calle, mirando esta casa. Lloraba en silencio, como si quisiera cruzar el umbral, pero no tuviera el valor. Su mayor miedo era que no la reconocieran, que no la aceptaran. El dolor dentro de ella se mezcló con un nuevo sentimiento. Hasta ese momento, creía haber sido rechazada. Ahora, descubrí que tal vez me habían amado de una manera tan profunda y dolorosa que el sacrificio era la única salida. Con voz entrecortada preguntó: ¿Dónde está ella? La vecina dudó. Le temblaban los labios, como si la respuesta pesara aún más que la revelación. Hay cosas que aún necesitas descubrir por tu cuenta. Fue en ese momento cuando el vecino extendió la mano y le entregó una llave oxidada. En el ático de esta casa, hay algo que nunca debió estar escondido. Ve. La respuesta que buscas está ahí. Su corazón se aceleró de nuevo. Subió las antiguas escaleras, cada escalón crujía como anunciando el peso de ese momento. Cuando giró la llave y abrió la pequeña puerta del ático, una ola de polvo y olor a madera vieja la envolvió. Allí, en el rincón más oscuro, había una caja. Sus dedos temblaban mientras la traía hacia sí. La tapa se abrió con un crujido y lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. Cartas. Docenas de ellos. Todo escrito con la misma letra temblorosa, todo dirigido a ella, pero nunca entregado. Con lágrimas en los ojos, comenzó a leer. Cada letra era un pedazo de alma vertido sobre papel. Palabras de anhelo, de arrepentimiento, de esperanza. Hija mía, pienso en ti todos los días. Perdóname por no estar a tu lado, pero nunca dejé de amarte.
Sueño con el día en que pueda mirarte a los ojos y decirte, siempre he estado aquí. Las frases le atravesaron el corazón como puñales y, al mismo tiempo, como abrazos. Fue dolor y consuelo al mismo tiempo. La madre que ella creía haber perdido, en realidad nunca se había ido. Abrazó aquella caja como si quisiera recuperar todos los años que no vivió con la persona que la vio nacer. Lloró hasta no tener más fuerzas, dejando que cada lágrima cubriera la herida que se había abierto minutos antes. Y, en medio del llanto, nació un nuevo sentimiento, la esperanza. Esperemos que su historia no haya terminado. Esperanza de que aún hubiera caminos por seguir, respuestas por encontrar, tal vez incluso reencuentros por vivir. La casa, que minutos antes parecía asfixiante, ahora se convirtió en testigo de una revelación transformadora. Comprendió, por primera vez, que su dolor no era solo de abandono, sino de amor, un amor tan profundo que tenía que ocultarlo. Y mientras abrazaba aquellas cartas, una certeza la invadió, su vida acababa de cambiar para siempre. Porque cuando todo parecía perdido, la verdad finalmente encontró una manera de salir a la luz. Y en lo más profundo de su corazón, ella sabía, lo que estaba por venir sería aún más asombroso. Ella lloró. Lloró por todo lo que no vivió, pero también por todo lo que realmente vivió. Las lágrimas caían como lavando las heridas abiertas, pero también como regando un nuevo comienzo. En ese momento, comprendió algo que nunca se había parado a considerar: el amor no se mide solo con sangre. Se mide con cariño, con sacrificio, con la entrega silenciosa de quien se entrega para darle a otra persona la oportunidad de vivir. De repente, todas las piezas empezaron a encajar. La mujer que la crió, que la sostuvo, que le enseñó valores y que la apoyó en los momentos más difíciles, fue tan madre como la que la dio a luz. Y la mujer que la trajo al mundo, aunque físicamente ausente, también luchó a su manera. Luchó contra el dolor, contra la distancia, contra su propia incapacidad de estar presente, pero nunca dejó de amarla. La casa donde creció no fue solo el escenario de un secreto oculto. También fue escenario de una historia de amor en sus formas más inesperadas. Allí, cada pared albergaba no solo silencios, sino también pruebas de que, incluso entre errores y elecciones dolorosas, el amor insistía en existir. Y fue entonces cuando dejó de preguntarse quién la creó realmente. Se dio cuenta de que la respuesta estaba en todas las manos que la sostuvieron, en todas las miradas que la protegieron, en todos los corazones que, incluso desde lejos, nunca dejaron de latir por ella. La verdad no la destruyó. La verdad la hizo libre. La liberó del peso de la duda. La liberó del sentimiento de rechazo. Y, sobre todo, la liberó ver que su historia no estaba hecha de ausencia, sino de diferentes presencias, cada una a su manera. En ese momento, se dio cuenta que no había razón para guardar rencor. El secreto, por doloroso que fuera, trajo consigo una revelación aún mayor: era amada. Y aunque este amor se manifestaba de diferentes maneras, estuvo presente en cada paso de su vida. Con corazón cálido miró hacia el cielo. El viento que soplaba parecía traer un mensaje silencioso: el amor verdadero nunca se pierde, solo se transforma. Y así fue como ella salió de aquella casa diferente a como entró. Ya no con la sensación de vacío, sino con la certeza de que su vida fue el fruto de una historia única, marcada por el dolor, sí, pero también por la fuerza, el coraje y la esperanza. Y tal vez esa sea la lección que todos debemos recordar. La verdad puede doler, pero también puede curar. El dolor puede derrumbarnos, pero también puede fortalecernos. Y el amor siempre encuentra la manera de sobrevivir, incluso en los lugares donde menos lo esperamos. Porque al final no solo importa de dónde venimos, también importa quién caminó con nosotros, quién creyó en nosotros y quién, de alguna manera, nunca dejó de amarnos. Y ahora quiero escuchar de ti: si un secreto como este fuera revelado en tu vida, ¿elegirías aferrarte al dolor o intentarías ver el amor escondido detrás del dolor? Deja tu opinión en los comentarios a continuación.
Tu respuesta podría inspirar a alguien que necesite leer esto hoy. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. De esta manera, no te perderás ninguna de las próximas historias que podrían cambiar tu forma de ver la vida.